Y el segundo tema va a ser la parte de próstata y vesículas seminales. Son temas que están muy entrelazados, ¿no es cierto? En relación a las vías urinarias, los dos. Entonces, creo que podríamos tomarlo así como una primera parte y una segunda parte, ¿ya? Bien, entonces, comenzamos como siempre con el objetivo de identificar anatómicamente el órgano que vamos a evaluar por imágenes, ¿no es cierto? La anatomía normal es algo que es muy importante de conocer y saber reconocer, dependiendo del método radiológico que vamos a usar, ya sea ecografía, rayos X, tomografía o resonancia. Tenemos distintos aspectos que podemos diferenciar y distinta sensibilidad también para las distintas lesiones, y hay distintas indicaciones para cada método de estudio también y limitaciones que vamos a ir mencionando a lo largo de la clase. Entonces, tomar en cuenta que los riñones y los uréteres son órganos retroperitoneales. Acuérdense que los intestinos están por delante, ¿no es cierto?, con gas y contenido intestinal. Cada uno de los riñones está a un lado de la línea media. La irrigación viene de la cava a través de las venas renales y de las arterias renales que se originan directamente en la aorta. El riñón va a tener una cápsula, va a tener una cortical, va a tener las columnas renales o columnas de Bertin y las pirámides renales, ¿ya? El parénquima renal está en relación a la corteza y las columnas renales, y las pirámides son los túbulos, ¿no es cierto?, por donde la orina va a pasar hacia el sistema pielocalicial, hacia los cálices mayores, menores, pelvis renal y luego al uréter. Bien. Ese es el aspecto, y el primer estudio que se indica en la evaluación por imágenes del riñón siempre va a ser la ecografía. Es el método más accesible y más inocuo, menos dañino, ¿ya? Entonces tenemos aquí un corte en el mismo plano que se ve aquí en el diagrama, ¿no es cierto? Un corte coronal longitudinal. Vamos a poder ver la cápsula renal ecogénica, que es de tejido fibroso, ¿no es cierto? Una línea delgada. Vamos a ver la corteza, vamos a ver las columnas renales y las pirámides. Las pirámides tienen menor ecogenicidad que el resto del parénquima renal. El resto del parénquima renal tiene una ecogenicidad homogénea. A nivel del hilo renal, donde se va a encontrar el sistema pielocalicial, también tenemos que tener en cuenta que vamos a encontrar las arterias, las venas, los linfáticos, el tejido conectivo que va a dar sostén a todas esas estructuras, y la grasa también. Por lo tanto, como es un compilado de muchas estructuras de distintas consistencias, va a generar mucha reflexión del sonido que viene desde el transductor y lo va a devolver al transductor. Va a generar mucho eco, por lo tanto, cuanto más eco retorne al transductor, más brillante va a ser la estructura que estamos viendo. Y la causa es esta, ¿no? Que tenemos muchas estructuras de distintas consistencias, muchas interfaces de distinta consistencia, ¿ya? Y esto es el aspecto normal del seno renal. Aparte que también la grasa es hiperecogénica. Bien, tenemos entonces otra imagen
no solamente vamos a reconocer imágenes de la normalidad, sino también vamos a reconocer imágenes patológicas, que es lo que vamos a examinar en el riñón, en la estructura renal. Pues, ¿qué es lo que tenemos que identificar? Tenemos que identificar el aspecto, ecogenicidad y espesor del parénquima renal. Vamos a buscar lesiones expansivas en el parénquima renal, que pueden ser quísticas o pueden ser masas. Vamos a evaluar el sistema pielocalicial buscando dilatación y cálculos, esto por ecografía, ¿no? Los uréteres por ecografía no se visualizan a menos que estén dilatados patológicamente. El sistema pielocalicial aparece como en esta imagen. Es un espacio virtual. Mientras no hay dilatación, realmente no se lo va a poder diferenciar de las otras estructuras del hilo renal, y mientras no esté dilatado no lo podemos ver, ¿ya? Al igual que los uréteres, ¿ya? Bien. Aquí tenemos esta imagen, que es la imagen básica, que creo que ya la conocen todos, la muestro siempre por lo menos en mis alumnos de práctica. Esta es la imagen típica por ecografía de un quiste simple. La palabra quiste significa una estructura de líquido, ¿ya? Un quiste simple no va a tener paredes, ¿ya? No va a tener ningún eco porque el sonido atraviesa sin rebotar el líquido, y va a ser completamente negro, lo cual quiere decir anecogénico, y va a determinar un refuerzo acústico. ¿Qué quiere decir refuerzo acústico? Un incremento de la brillantez hacia la profundidad de donde se localice, ¿ya? Un incremento de la brillantez del tejido que se encuentra a la profundidad comparativamente con el tejido vecino que se encuentra a similar profundidad, ¿ya? Y esto está determinado porque como el sonido que está llegando a esta estructura no rebota, atraviesa en mayor cantidad hacia la profundidad, lo que no ocurre en las estructuras vecinas, donde sí el sonido va rebotando y va perdiéndose la cantidad de sonido que llega a planos más profundos, ¿ya? Tenemos que diferenciar las imágenes de un quiste simple, que es completamente benigno, de otro tipo de lesiones, y la ecografía nos permite esa diferenciación de manera bastante adecuada. Tenemos que diferenciar también que hay lesiones que pueden ser de baja ecogenicidad, pero sin embargo no son anecogénicas como lo es por concepto el quiste simple. Esta imagen aquí hipoecogénica nos genera la duda si puede ser de contenido líquido, como el diagnóstico diferencial de esta imagen, que es de baja ecogenicidad, pero no completamente anecogénica. Podría ser una lesión que contenga el material espeso, como puede ser sangre o pus. En el riñón pueden haber abscesos o hematomas que pueden verse iguales. ¿Cómo podemos diferenciar una lesión de estas características de si es sólida o es líquida? Pues aplicamos el modo Doppler color, y si tiene vascularización va a ser sólida porque está conformada por tejido celular y irrigado por estructuras vasculares, mientras que si no nos da imagen de color, vamos a pensar que puede ser un líquido espeso como la sangre o la pus, que por concepto no tiene vascularización. Son detritus o es material hemático que no tiene vascularización. Bien. Nuevamente la imagen del riñón normal por ecografía, con una pelvis completamente colapsada, ¿no es cierto? Que casi ni la vemos. Y tenemos aquí otras imágenes en el mismo corte, donde podemos ver una pelvis dilatada por orina, ¿no es cierto? Aquí tenemos la orina, que es líquida, completamente anecogénica, dilatando la pelvis renal. Otro corte en otro plano donde podemos ver
uréter proximal originándose de la pelvis, que también está dilatado. Otro paciente en un corte coronal, en la cual podemos distinguir las pirámides, los cálices mayores y los cálices menores, y una pelvis dilatada. En este caso, fíjense la diferencia, como el contenido líquido de la pelvis renal dilatada no es completamente anecogénico como en la primera imagen. En este caso, nosotros podríamos estar pensando, y en concordancia con una clínica, ¿no es cierto?, que sea de síndrome infeccioso, podríamos pensar en este caso que esto puede ser pus en una pielonefritis, ¿no es cierto?, o puede ser sangre en un paciente que haya tenido un trauma renal o un antecedente de trauma. ¿Ya? Aquí vemos un corte transversal del riñón con una pelvis renal dilatada. Así se ve la pelvis renal dilatada en un corte transversal del riñón por ecografía. Bien. El método ecográfico es el primer método que está indicado para evaluar la anatomía del riñón. Sin embargo, tenemos también otros métodos que nos sirven para explorar algunas partes de la anatomía que no están al alcance de la ecografía. Específicamente estamos hablando de los uréteres, ¿ya? Con ecografía no podemos ver los uréteres, ya que como son un órgano retroperitoneal y inherente al método que el sonido no puede atravesar adecuadamente el gas intestinal, pues no está al alcance del método ecográfico el poder visualizar adecuadamente el trayecto ureteral retroperitoneal. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer si tenemos alguna imagen que nos sugiere que hay patología a nivel del uréter o alguna clínica o laboratorio, pues tenemos que utilizar un método complementario diferente al de la ecografía. Para esto está indicado hacer una pilografía endovenosa, que es una adquisición de imágenes con rayos X, utilizando contraste endovenoso. Este estudio, pues, es un estudio que necesita preparación del intestino. Necesitamos vaciar el intestino completamente para que no haya superposición de las asas intestinales y su contenido con el trayecto ureteral al momento de realizar las radiografías. Y también necesitamos, al momento de realizar este estudio, que el paciente esté en ayunas, ¿no? La preparación intestinal generalmente va a durar 48 horas, dándole laxantes al paciente, preparando su alimentación, que solamente consuma alimentos en estado líquido, y pues es una preparación bastante exigente para el paciente. Por lo tanto, no todos los pacientes están en condiciones de poder prepararse para este estudio, entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Por eso es que lo menciono. Pacientes enfermos, pacientes pediátricos, pacientes debilitados que no pueden guardar ayuno muy largo o que toman medicación que tiene que ser sobre la comida. Hay muchas consideraciones al momento de indicar esto, ¿no? De todas maneras, es un método bastante económico, ¿no?, para poder evaluar la anatomía del uréter y de las pelvis y sistemas pielocaliciales, ¿no? Se inicia primero el estudio con una radiografía simple del abdomen basal, y luego se obtienen imágenes en la misma posición en decúbito, luego de la inyección del contraste, a lo largo del tiempo, ¿no? La primera en el primer minuto y después a los 5 minutos, 15 minutos y hasta lograr obtener una imagen de todo el sistema de la vía urinaria excretora. Incluimos en este examen también la vejiga,
hasta alcanzar su represión con el contraste para poder examinar la superficie del urotelio vesical y poder evaluarlo adecuadamente en distensión, ya que si no alcanzamos una adecuada distensión, pudiesen existir imágenes de defecto de llenado que nos confundan y que solo son plegamientos del urotelio por no estar en represión completa. ¿Ya? Aquí tenemos imágenes de una urografía excretora, la imagen basal de este paciente, en donde podemos ver que todavía hay bastante contenido, ¿ya? En este paciente, su imagen basal. Esto quiere decir que el paciente o no ha seguido bien las instrucciones de preparación intestinal o tal vez tiene un problema de estreñimiento bastante importante y que el tratamiento o que las indicaciones de limpieza intestinal no han sido suficientes. Por lo tanto, se vuelve a dar nuevas instrucciones y más días de tratamiento para limpiar el intestino, ¿ya? No se realiza el estudio cuando vemos este tipo de abundante contenido intestinal. Se suspende y se sigue preparando al paciente. Aquí el paciente ya se preparó. Si pueden ver, solamente vemos gas en el colon, ya no se ve contenido como en esta radiografía. Por lo tanto, sí procedemos a la realización del estudio y vemos aquí un sistema pielocalicial normal, un uréter de trayecto calibre habitual, llegando hasta la vejiga. Y vemos a este lado, en el lado izquierdo, un sistema pielocalicial dilatado con imágenes de dilatación y eversión, ¿no es cierto?, de los cálices, la morfología redondeada convexa de los cálices, contraria y comparativamente a la concavidad que habitualmente debieran tener los cálices renales. Si ven aquí en forma de copa, de contorno cóncavo, y aquí vemos que está vertido, ¿no es cierto?, convexo. Bien. Entonces, la urografía excretora es un complemento que nos permite valorar adecuadamente el trayecto ureteral y la anatomía que está escondida por la localización retroperitoneal a la evaluación con ecografía. En este caso, que es el anterior, vemos que no hay paso del contraste hacia el uréter y tampoco se está vaciando el riñón izquierdo en la vejiga. Hay un stop aquí, una obstrucción, y estamos seguros de que existe alguna lesión ahí que está tapando, ¿no? En la radiografía simple de base que tenemos, podemos tratar de valorar si logramos ver algún material de densidad cálcica que nos sugiera que hay un cálculo, ¿no es cierto? Generalmente la radiografía simple la tenemos que examinar para eso. Por eso también es importante la preparación intestinal para lograr mejor sensibilidad a calcificaciones que estén en el sitio del trayecto ureteral. Bien. Aquí vemos una ecografía que es de este mismo paciente y cómo se ve, ¿no? Esta es una dilatación de carácter moderado a importante, no es una dilatación leve, como en este caso, que es una dilatación leve, ¿no es cierto? Esta también es una dilatación leve, sin embargo, aquí el aspecto de la pelvis y de los cálices renales es globoso, a diferencia de estos dos estudios. Bien. Y ¿cuáles son las indicaciones para una urografía excretora? Evaluar la obstrucción de la vía urinaria y tratar de localizar el nivel y la causa. Evaluación de tumores de vía urinaria y la evaluación de la vía urinaria. En relación a la anatomía de la vía urinaria, podemos nosotros diagnosticar con este método las duplicaciones, el ureterocele, el megauréter, uréter retrocavo, ectopia renal, riñón en herradura,
más rotación renal y la presencia de divertículos vesicales. ¿Ya? Aquí vemos, por ejemplo, una duplicación del uréter, ¿no es cierto? Aquí hay un sistema pielocalicial, aquí hay otro, y está duplicado. Aquí ustedes ven aquí unas imágenes en que hay menor calibre en algunos segmentos en la longitud del trayecto del uréter, y esto se debe a que el uréter no es una manguera inmóvil, tiene ondas peristálticas para propulsar la orina desde craneal hacia caudal. Por lo tanto, nosotros estamos mirando una imagen estática de un proceso dinámico que consiste en el vaciamiento del uréter y de la orina hacia la vejiga, ¿ya? Que siempre van a haber estas ondas suaves, sin una transición brusca de calibre, y las ondas pueden incluso lograr interrumpir la columna de contraste. Sin embargo, dado que este estudio se hace de manera serial, es decir, que se toman varias imágenes a lo largo del tiempo, vamos a poder completar nuestro rompecabezas, y en las otras imágenes vamos a poder demostrar el paso del contraste en las estructuras que tal vez en otras imágenes previas no se han podido demostrar, ¿ya? Aquí vemos hacia abajo cómo está llegando el contraste. Este es otro paciente en la cual vamos a poder ver esta imagen aquí, que es la típica imagen en cabeza de cobra del ureterocele. El ureterocele es una alteración congénita que no necesariamente es maligna y es bastante frecuente de ver, ¿ya? Puede ser causa, aquí tenemos otro ureterocele más pequeñito, puede ser causa de obstrucción al vaciamiento vesical o puede no serlo. Eso se puede evaluar de manera dinámica también con ecografía, ¿ya? Bien, en este paciente vemos cómo aquí, que estamos en una fase de excreción del contraste, el riñón del lado izquierdo prácticamente es inexistente la excreción del contraste, apenas se ha captado contraste del riñón en general. Por lo tanto, aquí tenemos alguna patología que debemos investigar y que está fuera del alcance diagnóstico de este método de estudio, pero sí nos brinda una imagen de la funcionalidad de este riñón. Este riñón no está funcionando. Si pueden ver aquí la silueta del riñón, es una sola silueta, y esta es una duplicación del sistema pielocalicial y ureteral, pero es un solo riñón, ¿ya? Es un riñón más grande. Bien. Para evaluar la vejiga y la dinámica de vaciamiento de la vejiga, tenemos un método que se llama uretrocistografía retrógrada. También se hace con rayos X, introduciendo contraste a través de una sonda vesical dentro de la luz vesical, y luego tomamos imágenes de manera seriada también, mientras ocurre el vaciamiento vesical en tiempo real y con fluoroscopía. ¿Ya? Este estudio lo tiene que hacer el radiólogo, porque el diagnóstico de las patologías que se puedan observar, tanto anatómicas como funcionales, se hace en tiempo real. Aquí tenemos una imagen de la vejiga, y en el momento del vaciamiento, cómo se dilata la uretra y va saliendo la orina. Podemos ver el contorno y la superficie urotelial del urotelio y de la superficie de la luz también de la uretra. Evaluar si hay presencia de defectos de llenado, si el vaciamiento se logra adecuadamente, si no se logra, tomar en cuenta la diferencia en el aspecto de la uretra femenina del aspecto
que tiene la uretra masculina, ¿no? Y podemos evaluar distintos efectos que pueden ser congénitos o no a nivel de la luz de la uretra masculina. Bien, no solamente podemos evaluar la vejiga con la uretrocistografía, que es un método en el que evaluamos la función del vaciamiento vesical en tiempo real, sino que también podemos hacerlo con ecografía. Nosotros debemos preparar al paciente que tome 1,5 litros de agua y terminar ese 1,5 litros una hora antes de que se realice el estudio para lograr un adecuado llenado vesical, y podemos explorar el contenido y la anatomía de la pared vesical con bastante precisión con ecografía, y también podemos calcular y medir el volumen residual luego del vaciamiento de la vejiga. Bien, aquí tenemos imágenes y podemos también evaluar imágenes que sugieran o cambios anatómicos que sugieren un proceso obstructivo al vaciamiento vesical. Uno de estos cambios es la presencia de divertículos. ¿Qué quiere decir un divertículo? Acuérdense que la pared vesical está formada por una capa que es el urotelio, ¿no es cierto?, de células transicionales, y luego tenemos las capas de la túnica muscular. Cuando la vejiga tiene que ejercer mucha presión para vaciarse, vamos a ver que hay pequeñas hernias a través de las fibras musculares. Se hernia el revestimiento urotelial de la vejiga a través de estos defectos, formándose divertículos, cuya pared es mucho más delgada y está formada solamente por el urotelio vesical. En este caso, ¿cómo sabemos y comprobamos que esto es un divertículo? Porque hay un cuello de comunicación entre la luz vesical y la formación quística adyacente a la vejiga. Y cuando vaciamos vejiga, también se va a vaciar y va a disminuir de tamaño o va a desaparecer la imagen quística que estamos viendo, ¿ya? También podemos ver engrosamiento e irregularidad de la pared cuando hay hipertrofia de la túnica muscular. Esto lo vemos, estas imágenes podemos verlas especialmente en pacientes con próstata aumentada de tamaño y que tienen pues dificultad del vaciamiento vesical. ¿Qué otra patología podemos investigar y diagnosticar con las imágenes? Vamos a poder evaluar la presencia de cálculos vesicales. Los cálculos vesicales pueden tener distintas etiologías, ¿no es cierto? Pero el 70% está en relación a trastornos al vaciamiento vesical. Puede asociarse también a infecciones. Aquí vamos a ver algunas imágenes de cálculos en la vejiga. Aquí vemos la típica imagen, ¿no es cierto?, de una imagen hiperecogénica que determina sombra acústica posterior en situación dependiente dentro de la luz vesical. Aquí tenemos otra imagen, la vejiga en corte sagital, y vemos aquí que logramos ver el segmento más distal del uréter hasta su desembocadura en la vejiga, y vemos en la luz ureteral, el uréter está dilatado por líquido, y vemos en la luz una pequeña imagen hiperecogénica redondeada que determina una sombra acústica. Este es un pequeño cálculo en el segmento distal del uréter. Algunas veces los cálculos que están descendiendo en los uréteres no son completamente obstructivos y otras veces sí. ¿Cómo podemos evaluar si es un cálculo obstructivo por completo o no con ecografía? Tenemos el método Doppler, en el cual vamos a poder visualizar el chorro ureteral, que es la orina,
siendo expulsada desde el uréter distal hacia la luz vesical. Vemos esta aceleración del líquido dentro de la luz vesical. Y si está presente, pues el cálculo no va a ser obstructivo total. Y eso es bueno para el paciente porque eso les da a los médicos que puedan tener un lapso de espera para ver si espontáneamente se va a expulsar el cálculo o si necesitan hacer algún tratamiento invasivo para extraer el cálculo. Aquí tenemos otra imagen de la luz vesical. Tenemos esta imagen que es una imagen quística con pared fina, contenido similar al de la orina. Así se ve un ureterocele con ecografía. Este ureterocele también a medida que va llegando la orina a la luz vesical, se colapsa y se vuelve a dilatar según la presión que ejerza la orina al salir desde el uréter hacia la vejiga. ¿Qué otra patología también podemos investigar con imágenes? Es la infección de vías urinarias. ¿Cuándo está indicado estudiar la infección de vías urinarias con imágenes? Solamente cuando existe la sospecha de una complicación, ¿ya? La infección de las vías urinarias, que es simple, no necesita estudios por imagen. El diagnóstico se hace con la clínica y con el laboratorio y el análisis de orina. Cuando un paciente que está con infección de vías urinarias no responde al tratamiento o empeora, se sospecha de que hubiera una complicación como lo es el absceso. Entonces, ahí sí está indicado el obtener imágenes. Podemos evaluar primeramente las imágenes con ecografía, sin embargo, la tomografía tiene un mejor rendimiento frente a el diagnóstico de los abscesos renales y su extensión. En este caso vemos una tomografía con contraste, el riñón izquierdo en un plano de corte transversal y vemos como hay un área que no está captando contraste, que no se impregna como el parénquima normal y adyacente a la grasa del espacio perirrenal está sustituida por una densidad de líquido con una cápsula que se impregna también con el contraste. Así se ve un absceso de origen renal con vaciamiento al espacio perirrenal en el aspecto posterior. ¿Ya? Aquí vemos otra imagen en tomografía. En este caso se sospechaba también de un absceso porque el paciente no mejoraba. Sin embargo, la grasa perirrenal está normal. Aquí tenemos, este es el riñón sano con una impregnación del parénquima homogéneo y vemos este lado que es el lado enfermo que tiene una imagen de hipocaptación de contraste en forma de bandas o de líneas de una rueda de carro, ¿no es cierto? Estas áreas no representan un absceso, sino solamente una hipoperfusión del parénquima renal que está inflamado, edematizado y que no permite que llegue la sangre en forma adecuada, no, está hipoperfundido. Y es por eso, por este fenómeno fisiopatológico de hipoperfusión de las áreas que están más inflamadas, que se puede producir la complicación del absceso, ¿no? Se empieza a necrosar y a mayor infección, mayor inflamación, mayor hipoperfusión y se produce un absceso. Sin embargo, en este caso era una pielonefritis no complicada. Aquí tenemos otras imágenes de ecografía en la cual vemos hidronefrosis y aquí vemos en el uréter proximal que a veces logramos verlo cuando está dilatado y si tenemos suerte y el cálculo está alto, vamos a poder identificar la causa de obstrucción que es un cálculo, ¿ya?
ver aquí cómo se ve un nivel líquido-líquido entre contenido espeso ecogénico dentro de la luz del sistema pielocalicial y contenido completamente anecogénico. Así se puede ver la presencia de sangre dentro del sistema pielocalicial y el paciente pues manifestará hematuria, o el laboratorio de la orina también manifestará también rastros de sangre en la orina. Bien. La cistitis es una patología bastante frecuente que, como ya hemos dicho, normalmente no está indicado para su diagnóstico realizar estudios de imagen. Sin embargo, cuando es a repetición en las niñas, en los varones o en las niñas pequeñas, nosotros sí necesitamos evaluar la anatomía para descartar una causa anatómica que, que, que nos esté haciendo al paciente propenso a tener infecciones, ¿ya? ¿Cuáles son las causas? Pues los cálculos y el reflujo vésico-ureteral. Los cálculos son una causa generalmente que se puede ver en los adultos, y el reflujo vésico-ureteral en los niños pequeños y en las niñas pequeñas, que tenemos que investigar su presencia, cuantificar y eventualmente, dependiendo del grado de reflujo vésico-ureteral, puede necesitar tratamiento quirúrgico, ¿no? Por eso es importante las indicaciones de evaluación por imágenes en las infecciones urinarias en los niños pequeños. ¿Ya? Cuando en las niñas a la primera infección cuando esa repetición, en las niñas debemos investigar la anatomía, y en los niños pequeñitos, en el sexo masculino, debemos investigar a la primera infección, porque por la anatomía de la uretra, que es mucho más larga en los niños, no debiera producirse infecciones urinarias en los niños. En las niñas puede ser un poco más frecuente debido a que la uretra es un poco más corta, y sí puede aceptarse que pueda tener alguna infección. Bien. ¿Cuál es el protocolo de investigación entonces de la cistitis cuando está indicado realizar imágenes? El protocolo: primero se hace una ecografía, tanto de los riñones como de la vejiga. Se hace una urografía excretora para evaluar la anatomía ureteral, y también se hace una cistouretrografía retrógrada para evaluar la uretra misma, ¿ya? Tenemos en protocolo estos 3 estudios. En la edad pediátrica necesariamente tenemos que hacer una urografía excretora, y en algunos casos, cuando todo está normal, complementamos con una cistouretrografía retrógrada. Bien. Perdón, estoy al revés. En la edad pediátrica sí o sí tenemos que utilizar o realizar una cistouretrografía retrógrada para evaluar la presencia de reflujo vésico-ureteral, mientras que la urografía excretora no es tan utilizada en los niños, sino más bien en los adultos, ¿ya? La cistouretrografía retrógrada en adultos no es tan frecuentemente realizada en los adultos, solamente en los cuales se sospecha que hay lesiones a nivel de la uretra más que todo, y que no podemos evaluar con ecografía. Bien, vemos aquí algunas imágenes, tanto por ecografía como por uretrocistografía de la vejiga patológica. Aquí vemos como el urotelio está engrosado, irregular. Lo mismo aquí.
En este caso, este paciente estaba con una inflamación, con una infección, una cistitis intersticial. Estos son los pacientes que por una infección urinaria muy fuerte pueden presentar hematuria. Y esto es algo que es benigno, es producido por una infección. Aquí tenemos otra imagen. Esta es una urografía excretora en la cual vemos con el contraste que ya está llenando la vejiga, distendiéndola, y vemos una imagen aquí que es radiolúcida, un halo radiolúcido en el cual se puede interpretar esto como gas en la pared vesical. Esta es una cistitis enfisematosa. Esto puede presentarse en pacientes con infección, con cistitis, que tienen bajas las defensas, como ser los pacientes diabéticos o inmunosuprimidos. En este otro caso, esta es una urografía excretora. Vemos aquí los uréteres distales llegando con el contraste hasta la vejiga, que ya está llena de contraste, y vemos múltiples defectos de llenamiento. Así se puede ver una lesión tumoral, como también se puede ver una cistitis intersticial. El diagnóstico diferencial es ese, y dependiendo mucho de la clínica y los antecedentes, pues nosotros vamos a tomar las decisiones para confirmar el diagnóstico, ¿no es cierto? En un paciente que está con hematuria, tenemos esta imagen, pero tiene síndrome infeccioso y un laboratorio de orina infeccioso, pensaremos que esto es solamente producto de la inflamación y la infección, que es benigna, y volveremos a revisar una vez que el cuadro infeccioso esté resuelto, ¿no es cierto? Y bueno, esto regresa por completo en los pacientes cuya etiología es infecciosa. Sin embargo, en los pacientes que no tienen un síndrome infeccioso, tienen un examen de orina normal para infección, negativo para infección, que vemos esta imagen, pues tenemos que interpretarla como una lesión tumoral, y tendremos que sí o sí llegar a un diagnóstico histopatológico, hacer una cistoscopia y tomar una muestra. Bien. Y hemos hablado de los tumores de las vías urinarias. La ecografía nos puede ayudar con el método Doppler, que nos va a demostrar la vascularización patológica en las lesiones tumorales. En la vejiga, pues los tumores representan el 3% de todas las neoplasias. Es el tumor más frecuente del tracto urinario. El origen uroterial es en el 95% de los casos, y el 85% son carcinomas de células transicionales. Un 10% son adenocarcinomas y carcinomas epidermoides. Vamos a hablar entonces del más frecuente, que son los carcinomas de células transicionales. Pueden ser multicéntricos, ¿a qué se refieren? No solamente pueden estar en la vejiga, en un solo lugar, sino en distintos lugares de la vejiga, presentarse varios focos. Pueden ser simultáneos o también no simultáneos. También pueden aparecer en cualquier lugar donde haya tejido urotelial. Pueden presentarse en la pelvis renal o en los uréteres, de manera simultánea, sincrónica o asincrónica. Por esto, cuando nosotros detectamos o diagnosticamos una lesión en la vía urinaria, debemos obligatoriamente no solo mirar la vejiga, sino evaluar toda la vía urinaria excretora, por el motivo de la multicentricidad y la sincronía o simultaneidad de lesiones. Bien, en los hombres es más frecuente, en pacientes de la tercera edad. Los factores de riesgo son el tabaquismo, la exposición a fenacetina y colorantes industriales. Los síntomas: hematuria, disuria. Como evaluamos por imágenes, cómo hacemos el diagnóstico, vamos a utilizar la ecografía, la urografía,
la cistografía, y para la etapificación podemos utilizar la resonancia magnética o bien la tomografía. Por ecografía, aquí tenemos una imagen polipoidea, focal, que está protruyendo hacia la luz vesical. No es móvil, está adherida a la pared. Si le pusiéramos aquí Doppler color, tendría vascularización. Para la etapificación, como mencionamos, podemos utilizar resonancia magnética o tomografía, y aquí vemos la imagen en un corte transversal de la pelvis, la vejiga, que se encuentra en represión, llena de líquido, que es la orina. Aquí vemos que se está contrastando la pared vesical, que tiene un espesor normal aquí, y vemos aquí un engrosamiento patológico extenso de la pared posterior de la vejiga, ¿no? Además de eso, vamos a poder ver irregularidad en la interfase con la grasa que la rodea, lo cual nos está indicando extensión local por fuera de la pared vesical hacia la grasa que rodea la vejiga, hacia la grasa pélvica, y también en este caso hacia las vesículas seminales que están por detrás y adyacentes a la vejiga. Este es otro caso, otro paciente. En este caso el contraste ya está llenando el remanente de la luz vesical, y tenemos aquí toda esta imagen que también está captando contraste y áreas de necrosis, que está ocupando prácticamente la totalidad de la luz vesical. Vemos que aquí el contorno vesical está preservado, la grasa también preservada, y aquí vemos este chichón de contornos irregulares, ¿no es cierto?, que nos está indicando que el tumor ya está extendiéndose a la grasa perivesical, a la grasa pélvica. Bien. Los cálculos en las vías urinarias también los podemos nosotros evaluar por imágenes. Vamos a utilizar la radiografía simple, que es menos sensible, y es mucho más sensible la urotac. Como ya hemos dicho, también podemos utilizar la urografía excretora. Sin embargo, pues necesita preparación, como ya hemos dicho, intestinal, que es larga, no todos los pacientes toleran, y es mucho más rápido si tenemos a mano hacer una tomografía simple, un urotac, que no necesita ninguna preparación y tiene una altísima sensibilidad, que es mayor incluso al 95%. Bien, la ecografía también la utilizamos. Si es que está en sistema pielocalicial, vamos a poder ver los cálculos. Si está en uréteres, no los vemos con ecografía, y si están dentro de la vejiga, también podemos utilizar la ecografía. Para el método de rayos X simple, tenemos que tener en cuenta que existen cálculos radiolúcidos que no vamos a poder verlos, como son los que están compuestos por ácido úrico o por cistina. En el diagnóstico diferencial en rayos X simple tenemos que ver las calcificaciones de origen vascular que pueden verse en la pelvis y confundirnos, y tal vez pensar que son cálculos en la vía urinaria. En la radiografía simple, acuérdense, no estamos viendo directamente el trayecto ureteral ni los órganos, sino simplemente podemos sobreproyectar el sitio y la posición de las imágenes de densidad cálcica que veamos. Por lo tanto, puede prestarse a error. Por eso es que tenemos que complementar con otros estudios cuando detectamos imágenes sospechosas de corresponder a cálculos en la vía urinaria. Podemos evaluar también los cólicos renales sin hidronefrosis. En esto nos va a servir muy bien la radiografía simple, ¿no es cierto? Porque, como sabemos, puede haber un cólico renal y un cálculo que no es por completo obstructivo, por lo tanto no va a producir hidronefrosis, pero sí el descenso
de ese cálculo puede producir mucho dolor, aunque no sea completamente obstructivo. Puede existir también una hidronefrosis sin cálculo. ¿Qué quiere decir eso? Que el cálculo ya se eliminó, ya salió, pero sin embargo los cambios inflamatorios en la mucosa de revestimiento de los uréteres todavía no han disminuido y pueden estar inflamados y aumentados de volumen y producen una estenosis transitoria post-obstructiva del uréter. Puede existir también hidronefrosis por reflujo, que son diagnósticos diferenciales que tenemos que tener de la obstrucción propiamente dicha. La hidronefrosis por reflujo puede ocurrir cuando hay una hiperrepresión de la vejiga. Acuérdense que la capacidad máxima habitual de la vejiga es más o menos 500 cc. Cuando nosotros hacemos una ecografía o cualquier estudio de imagen y vemos que la capacidad vesical está al máximo o por encima de su capacidad y vemos un globo vesical, puede existir por aumento de la presión un reflujo retrógrado hacia los uréteres, ¿no? Y esto lo llamamos hidronefrosis por reflujo, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciar de una obstrucción? Con ecografía lo que hacemos es despedir al paciente que vacíe la vejiga, esperamos un par de minutos y volvemos a revisar los riñones y vemos cómo la hidronefrosis ha desaparecido, ¿no? Entonces eso es algo funcional, transitorio por un globo vesical nada más. Otro método indirecto de valorar la obstrucción es con ecografías utilizando el modo Doppler con el chorro ureteral, verlo o no verlo dentro de la luz vesical. Y también podemos utilizar el modo Doppler midiendo la resistencia el aumento de la resistividad en el flujo de la arteria renal. Cuando hay un incremento de la resistencia, está denotando también que existe una obstrucción al vaciamiento de la orina a través de los uréteres. Entonces existen, en general vamos a tener que manejar varios métodos, ¿no es cierto?, para poder ayudarnos. Unos se complementan con otros y tenemos que tener en cuenta también los diagnósticos diferenciales por los cuales podemos encontrar hallazgos que pudieran simular, ¿no es cierto?, obstrucción de la vía urinaria. Bien. En la obstrucción de la vía urinaria también podemos por imágenes y debemos hacerlo cuando utilizamos el método adecuado, evaluar la función renal. También podemos evaluar las complicaciones de la obstrucción, ya sea la crónica o la aguda, y podemos también, con el apoyo de las imágenes, realizar tratamientos a la obstrucción urinaria, como realizar nefrostomías guiadas bajo ecografía o vesicostomías guiadas por ecografía. Bien. Tenemos entonces distintos métodos de evaluación que pueden ser complementarios unos con otros, dependiendo el caso, dependiendo la patología que encontremos y el aspecto que encontremos en los distintos métodos de imagen. Acuérdense que de los flebolitos, ¿no es cierto?, que están en el diagnóstico diferencial, que por una radiografía simple no podemos distinguirlos, sin embargo, con una urotac sin contraste podemos ver perfectamente que esta imagen de aquí, por ejemplo, de la flecha que está curva, está por fuera del uréter, mientras que esta otra de aquí está exactamente en el trayecto del uréter, en la luz ureteral. Este es un cálculo y este es un flebolito. En la evaluación tomográfica de la vía urinaria también podemos utilizar el contraste para poder evaluar las causas de obstrucción
en especial las causas. Acuérdense que con el método de la urografía excretora, nosotros solamente estamos evaluando la morfología de la luz de la vía urinaria excretora, mientras que con la urotac con contraste no solo vamos a evaluar la anatomía de la luz de la vía urinaria, sino también las causas externas que puedan existir para alteraciones en su morfología. En este caso vemos una masa tumoral vesical que está extendiéndose y obliterando la desembocadura del uréter izquierdo y vemos esta hidronefrosis que alcanza hasta el riñón, una obstrucción. La funcionalidad del riñón todavía está funcionando bien, está captando bien el contraste, pero ya no está excretando el contraste a la misma velocidad con la del riñón sano. Por lo tanto, funcionalmente este riñón está en riesgo de ir en detrimento de su función, ¿no? Bien. También podemos nosotros, por lo tanto, evaluar la función del riñón y la insuficiencia renal con estas imágenes. La insuficiencia renal es una patología frecuente de ver en los pacientes y la etiología de esta o la causa en un 10% se debe a obstrucciones de la vía urinaria. También existe la nefropatía médica, cuya etiología en general es la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, es una causa no obstructiva. También está la nefropatía poliquística, las glomerulonefritis, que pueden ser secundarias a un proceso autoinmune o bien a una infección previa, las nefropatías asociadas al SIDA. Entonces nosotros podemos diferenciarlas en su etiología. También podemos, con métodos de imagen, coadyuvar y guiar las biopsias renales para el diagnóstico de estas otras nefropatías que no son obstructivas, que solamente se hacen con análisis de histopatología del tejido, ¿no? La nefropatía poliquística, por ejemplo, la podemos diagnosticar con una ecografía, podemos ver los quistes renales y poder hacer el diagnóstico preciso. Bien. También podemos funcionalmente evaluar la función renal con el método de gammagrafía, que eso va más allá del objetivo de este estudio, pero podemos también funcionalmente evaluar el riñón con este método. Aquí tenemos una gammagrafía en la cual este riñón está captando el radiotrazador y el riñón del lado derecho prácticamente no capta nada, ¿no es cierto? Es un riñón excluido. Esa es la evaluación funcional. Tenemos aquí una imagen de un riñón que está aumentado de ecogenicidad. Esta es una nefropatía aguda. El riñón tiene buen tamaño, el espesor del parénquima está preservado, pero está aumentada su ecogenicidad. Esta es una nefropatía aguda, no es una nefropatía crónica. Aquí tenemos una imagen por ecografía también de un riñón poliquístico. El parénquima está sustituido por completo por imágenes quísticas, ha aumentado de tamaño a expensas de estas imágenes quísticas. La tomografía de este mismo paciente, vemos aquí los riñones y el parénquima renal sustituido por múltiples lesiones quísticas. Acordarnos de que en los pacientes que tienen esta patología tienen un mayor riesgo de lesiones tumorales renales, por lo tanto la tomografía la tenemos que realizar para su control porque son pacientes de riesgo y tenemos que hacerla con contraste, ¿ya? Podemos ver aquí algunas lesiones que están hiperdensas espontáneamente, ya que todavía no se le ha administrado contraste al paciente. Aquí está la aorta sin contraste. También
estos quistes pueden sangrar y este es el aspecto hiperdenso espontáneamente de los quistes hemorrágicos en un paciente con enfermedad poliquística. En la tomografía, al igual que podemos ver con ecografía, podemos evaluar la presencia de cambios atróficos en los pacientes nefrópatas con enfermedad renal médica crónica. Vemos unos riñones pequeñitos de cortical adelgazada. También podemos evaluar por imagen las calcificaciones renales parenquimatosas cuando se localizan en las pirámides. Son la vamos a tener la nefrocalcinosis o bien la necrosis tubular aguda. Cuando se localizan en la corteza, hablamos de necrosis cortical por hipotensión o en pacientes con oxalosis o enfermedad de Alport. Cuando las calcificaciones renales son parenquimatosas difusas, podemos hablar de enfermedades o secuelas de infecciones granulomatosas. Y es entre estas que tenemos que hacer los diagnósticos diferenciales, porque algunas de las calcificaciones pueden ser benignas y otras pueden ser signo de una infección. Aquí en este caso podemos ver, esta es una infección o múltiples calcificaciones en el parénquima renal bilateralmente. Esto es secuela de una enfermedad granulomatosa. La podemos diagnosticar y ver por una radiografía simple. Y en este caso vemos aquí una ecografía en la cual vemos una cortical indemne y vemos cómo las pirámides renales están hiperecogénicas y determinan sombras acústicas posteriores. Esto es una nefrocalcinosis. Podemos también por imágenes, las imágenes nos sirven mucho en la evaluación para el trasplante renal, tanto del injerto renal como del riñón del donante, que se estudia en su anatomía para planificar el trasplante. Evaluamos tanto al donante como al receptor, ¿ya? En el riñón trasplantado podemos nosotros evaluar por ecografía los signos ecográficos de rechazo, de infarto. Uno de los nos ayuda muchísimo el Doppler en la evaluación entonces del trasplante renal junto con la ecografía en el modo de escala de grises. En el paciente que va a ser, aquí tenemos una imagen, este es un riñón trasplantado en un paciente que está con signos, con alteraciones en su función renal, y siempre hay que verificar que no hayan signos por imagen, que es un apoyo diagnóstico de que hay rechazo. El riñón aquí está aumentado de tamaño, la corteza está ecogénica, existe escasa cantidad de líquido alrededor del riñón trasplantado. Son todos esos signos que pueden ser problemas de rechazo. También podemos ver la anatomía de la anastomosis de la arteria renal del donante con el sistema arterial del receptor. Aquí vemos un segmento de estenosis a nivel de la anastomosis, y eso también puede producir alteraciones en la función del riñón donado, del riñón trasplantado, ¿no? Y podemos ver causas también que pueden producir alteraciones en la función del riñón trasplantado, causas anatómicas. En relación al donante, nosotros también utilizamos la tomografía para evaluar la anatomía de los riñones que pueden ser de los pacientes candidatos a donar el riñón. Vemos la anatomía y la indemnidad de las estructuras vasculares, tanto arteriales como venosas, y también la anatomía del sistema pirocalicial y de los uréteres. Existen ciertas características, como por ejemplo que tengan varias arterias renales o varias venas, que técnicamente van a hacer más dificultoso el trasplante. Por lo tanto, se descartan esos
ese tipo de anatomía para ser donadores renales. También nosotros podemos evaluar y hacer diagnósticos diferenciales respecto a las lesiones expansivas a nivel del parénquima renal. Podemos diferenciar lesiones benignas como un quiste simple de lesiones tumorales expansivas malignas, tanto por el método de ecografía que debe complementarse y extenderse con tomografía para una caracterización mayor y extensión de las lesiones malignas que se puedan encontrar, tanto para diagnóstico como para planificación de la cirugía. Es muy importante la tomografía con contraste en las lesiones tumorales renales. Bien. Siempre recordar, ¿no es cierto?, que el método ecográfico es operador dependiente, debe ser realizado por personal entrenado y capacitado tanto para la realización como para la interpretación de las imágenes. La ecografía no va a permitir obtener imágenes de estructuras que contengan aire o huesos y es por eso que nosotros no podemos evaluar adecuadamente los uréteres que son retroperitoneales y están por detrás de los intestinos que contienen aire. La pielografía o urografía excretora solamente permite visualizar la luz de las vías urinarias y el relieve interno del epitelio urinario. Sin embargo, no nos permite visualizar la pared misma del uréter ni lesiones que estén por fuera de la luz ureteral, como lo hace la tomografía de manera adecuada y exacta cuando es con contraste. La tomografía y la resonancia permiten visualizar tanto la luz ureteral, la pared, como los órganos y tejidos adyacentes a la vía urinaria, siendo métodos muy precisos en el diagnóstico de múltiples patologías de la vía urinaria y de los riñones. Sin embargo, no son los métodos de primera elección indicados. Primero se debe comenzar con ecografía. El conocimiento de los distintos métodos, sus indicaciones específicas y sus imágenes diagnósticas nos va a servir de mucho en la elección de cuál método utilizar y para qué tipo de patología, y podemos tener en esto una herramienta de gran ayuda si es que las utilizamos de manera racional y con las indicaciones precisas. Bien, chicos. Con esto se termina el tema de vías urinarias. Hay un tema que no hemos tocado, que es el de trauma, ¿no es cierto?, renal y de vías urinarias. Sin embargo, es un tema que no es muy frecuente. Se puede realizar el diagnóstico de lesiones traumáticas del riñón como de manera directa por ecografía o por tomografía, y de manera indirecta con ecografía. El método de elección inicial siempre va a ser la ecografía. Sin embargo, el método de elección en relación a precisión, el método más específico es el de la tomografía sin y con contraste, ya que, como hemos dicho hace un momento, nos va a permitir no solamente evaluar la pérdida de la orina por fuera de la vía urinaria, sino también cuantificar la lesión, que eso no lo vamos a poder hacer de manera exacta ni con ecografía ni con los otros métodos. Bien, con esto hemos terminado esta lección y vamos a continuar. Me van a dar unos minutos más y vamos a terminar el tema de vías urinarias revisando la parte de próstata. Si hay alguna pregunta hasta el momento, hasta aquí, chicos.
¿No hay preguntas? Déjenme abrir la otra presentación que la tengo aquí. Vamos a compartir una vez más. Ya me estoy quedando ronca de tanto hablar. Bien. Entonces, las imágenes diagnósticas de próstata son muy importantes en el desempeño para ustedes como médicos generales porque la patología tanto benigna como maligna es muy frecuente de verse. Entonces es importante que tengamos una idea de los protocolos de evaluación por imágenes y los distintos métodos que podemos utilizar. Les comparto, chicos. Bien. ¿Se ve la imagen, chicos, de la presentación? ¿Ven mi cursor moviéndose? Sí, doctora, se ve. Bien, perfecto. Comenzamos entonces. Recordatorio siempre, ¿no es cierto?, de la anatomía normal y la anatomía zonal, en este caso, que es importante de tenerla en cuenta en la patología prostática, que vamos a ver más adelante. Recordar la anatomía zonal. Este es un corte coronal de la próstata, esta es la base prostática, el vértice de la próstata, las vesículas seminales, la uretra que corre centralmente, la uretra prostática. Tenemos aquí en amarillo el lóbulo medio, que se denomina zona central. Tenemos la zona periférica, que se encuentra en la porción posterior y lateral de la próstata. Y tenemos también el estroma fibromuscular que está por delante de la uretra. Este es un corte sagital de la próstata. Y tenemos esta área que está rodeando en forma de manguito a la uretra prostática, esta zona blanca, que es la zona de transición. Esta zona blanca es importante de reconocerla y tenerla en cuenta en relación a las patologías que vamos a revisar. Dependiendo del plano de corte axial que tenemos, si estamos hacia el vértice, vamos a tener dos zonas, ¿no es cierto? Aquí hacia el vértice vamos a ver solamente dos zonas, y si estamos yéndonos más hacia la base, vamos a ver tres zonas diferentes, ¿no? Bien. Tener en cuenta que la zona periférica, que es esta que está aquí, en negro, es el asiento de patología del mayor porcentaje de los tumores, ¿ya? Esta zona periférica, que es la parte posterior de la glándula, ¿no es cierto?, está al alcance del examen físico a través del tacto rectal. Por lo tanto, es por eso que es importante el tacto rectal como método de diagnóstico clínico de lesiones, ¿ya? El tacto rectal, como vamos a ver más adelante, está al alcance de la mano en la mayoría de las lesiones, ya que la mayor frecuencia de origen de estas lesiones está en esta área. En la zona de transición, que está en blanco aquí en forma de manguito, es el asiento de la proliferación benigna de células prostáticas, que es la hipertrofia prostática benigna, que vamos a ver más adelante en las imágenes.
Pero este es el tejido que crece más. Y cuando este tejido crece, concéntricamente va apretando y estenosando la uretra. O sea que puede que no exista un aumento general del volumen de la próstata, pero sí existe aumento de este tejido, puede producirse dificultad al vaciamiento vesical, pese a no haber aumento de tamaño prostático. Y esta es la causa y la explicación de este fenómeno, ¿no es cierto? Sin crecimiento prostático puede existir síndrome obstructivo. Bien. Entonces, la hipertrofia prostática benigna tiene asiento, como habíamos dicho, en la zona transicional en un 95% de los casos. La etiología, pues la etiología está en relación a un proceso de envejecimiento. Todos los varones, a medida que van aumentando en edad, van a terminar con esta, entre comillas, patología que es en realidad de causa por la edad, ¿no? Los síntomas, como decíamos, no van a depender del tamaño prostático. ¿Cómo se ve el método de evaluación de la próstata? Indicado es por imágenes, es la ecografía. Nosotros tenemos dos tipos de ecografía que podemos hacer. La ecografía transvesical, que se hace con vejiga llena, o bien la ecografía transrectal. La ecografía transvesical nos sirve de ayuda específicamente para medir el volumen de la próstata. Podemos hacer mediciones bastante precisas, al igual que por el método transrectal, y además la ecografía transvesical nos sirve para evaluar el vaciamiento vesical. Nosotros evaluamos la vejiga, los signos obstructivos que puede tener, como hipertrofia de la túnica muscular, la presencia de divertículos, y también medimos el residuo vesical postmiccional de orina, si el paciente está vaciando bien o no está vaciando bien la vejiga. Con la ecografía transrectal nosotros tenemos transductores de mayor frecuencia, por lo tanto tenemos mejor resolución y podemos evaluar la estructura interna de la próstata y buscar lesiones focales. Con la ecografía transvesical tenemos transductores de menor resolución, por lo tanto esta no nos sirve para evaluar la estructura interna de la próstata, solamente nos sirve para medir volumen. Con la ecografía transrectal nosotros podemos evaluar no solo la presencia de lesiones focales dentro del parénquima prostático, sino también evaluar sus contornos y la extensión de las lesiones focales por fuera de la cápsula prostática hacia la grasa periprostática o extensión a órganos vecinos como las vesículas seminales. Por lo tanto, también es un método de etapificación tumoral local. Aquí vemos entonces imágenes de una ecografía transrectal. Este es un corte axial. A nivel de la base prostática podemos ver la zona central, la zona periférica. Aquí tenemos unas calcificaciones que son benignas. Y aquí tenemos imágenes de menor ecogenicidad, áreas focales de alteración. Y también una alteración en el contorno. A diferencia de esta, que es una imagen normal, con la zona periférica bien delimitada, homogénea, y su contorno también muy homogéneo. Bien. Entonces, una de las principales indicaciones para pedir ecografía de próstata es medir el volumen prostático. Nosotros con el tacto rectal podemos hacer una estimación del aumento de volumen, pero no podemos ser precisos en un volumen.
lo que sí nos brinda las imágenes por ecografía, un diagnóstico o una evaluación precisa, una cuantificación precisa del volumen prostático. La medimos en sus 3 ejes del espacio y vamos a clasificar el crecimiento prostático en grado 1, 2, 3 y 4, dependiendo del volumen que logremos medir. Ya habíamos dicho, el tacto rectal es un método estimativo, pero no es cuantitativo. Del volumen, el ultrasonido, la tomografía y la resonancia sí son cuantitativos y son muy precisos. Probablemente la tomografía y la resonancia son más precisos que el ultrasonido, ya que el ultrasonido es operador dependiente. Sin embargo, un ultrasonido es suficiente para cualquier procedimiento si es que está realizado por un profesional debidamente entrenado. Y no es necesario realizar una tomografía ni una resonancia solamente con la intención de medir el volumen prostático. Bien. ¿Qué otras cosas más podemos realizar o en qué otras situaciones también está indicado realizar una ecografía prostática cuando tenemos signos y síntomas de un proceso obstructivo? Vamos a ver signos en la vejiga, como ya hemos dicho, de divertículos o encruzamiento de la pared. Vamos a poder ver hidronefrosis a nivel renal, adelgazamiento de la cortical, cuando el proceso está muy avanzado. Está indicado también la realización de imágenes en tumores prostáticos. Acuérdense que los tumores prostáticos son el tumor más frecuente en el sexo masculino y la segunda causa de mortalidad por cáncer en el hombre. El tipo histológico más frecuente es el adenocarcinoma y el origen se encuentra, o el sitio de asiento de las lesiones, en la glándula externa, esa parte que habíamos visto en el diagrama que era negro, ¿no es cierto?, en la zona periférica. El 70% de los cánceres se va a encontrar entonces en esta zona y el 10% en la zona central y un 20% en la zona de transición. Perdón. Bien. ¿Cómo vamos a diagnosticar entonces? Existen métodos de tamizaje o screening. Ya habíamos dicho, el tacto rectal es un método clínico. Sin embargo, nos permite evaluar probablemente la zona periférica, mientras no podemos evaluar la zona central. Por lo tanto, necesitamos apoyo de las imágenes y de los métodos de imagen para poder evaluar en forma completa la próstata. Obviamente, necesitamos para realizar métodos de imagen y justificarlos, necesitamos primero un estudio de laboratorio, ¿ya? El estudio del antígeno prostático específico y sus resultados que denoten una elevación significativa recién nos da la vía libre para poder proceder con métodos de diagnóstico por imagen para investigar de manera dirigida la presencia de lesiones en la próstata, ¿ya? Cuando nosotros estamos evaluando imágenes para verificar si existen lesiones focales por un incremento sospechoso del antígeno prostático, necesitamos necesariamente evaluar la próstata con ecografía transrectal. Ya habíamos dicho, la ecografía transvesical no nos sirve para evaluar la estructura interna de la próstata. ¿Cómo se ve entonces en una ecografía, que es el método indicado, el cáncer? El cáncer prostático se va a ver como una imagen nodular hipoecoica. En algunos casos el cáncer infiltrativo puede verse isoecoico y no lo vamos a poder distinguir por ecografía, o puede ser hiperecoico, pero ese es en el menor porcentaje de los casos. Los signos tumorales clásicos por ecografía son un área focal nodular
hipoecoica localizada en la zona periférica, que esté determinando asimetría glandular, que haya pérdida de definición del contorno o que al Doppler veamos y localicemos un área hipervascular. Aquí tenemos una imagen en corte transversal de la base prostática. Tenemos esta imagen nodular hipoecogénica que está deformando el contorno. Aquí tenemos otra similar. Son lesiones focales que están no en la zona periférica, que es la típica, sin embargo, entran dentro de ese 20% de lesiones que están por fuera de esta área, ¿no es cierto? Y que probablemente pues ni de lejos van a ser palpables, ¿no? Al tacto rectal. Aquí tenemos otra imagen, otro paciente con un área de hipoecogenicidad mal definida, un aumento focal de la vascularidad al Doppler color y que está alterando el contorno liso de la cápsula renal. Aquí tenemos otra imagen igual, hipoecogénica, en la zona periférica, al igual que esta última, que pues esto nos sirve mucho para la etapificación local respecto al tamaño tumoral, respecto a la extensión local, si hay invasión ya a la grasa periférica o no, respecto al tamaño. Y también nos sirve mucho para guiar la toma de muestra histopatológica. Tenemos, en general, pues la ecografía transrectal está indicada para hacer, cuando se trata de hacer una biopsia en un paciente que tiene el antígeno prostático elevado. De otra manera, pues es más complicado justificar un estudio que es bastante molestoso e invasivo, ¿no es cierto? La ecografía prostática tiene que hacerse previa colocación de una enema y limpieza de la ampolla rectal. Lo propio cuando hacemos la biopsia, ¿no es cierto? Entonces, generalmente nosotros tenemos un antígeno prostático específico elevado y con eso ya procedemos a indicar una ecografía transrectal para poder tomar las muestras y pues probablemente dirigirla al sitio específico, ¿no? de lesión. De todas maneras, en la ecografía, en las biopsias prostáticas, nosotros tomamos muestras dividiendo por sextantes todo el volumen prostático y tomamos muestras de todos los lugares. Acuérdense que existe un porcentaje de lesiones que van a ser isoecogénicas y no las vamos a poder ver incluso con la ecografía transrectal. Entonces tomamos muestras por sextantes para poder no tener falsos negativos. En resonancia magnética también podemos hacer un estudio de la estructura interna de la próstata. Se deben realizar secuencias especiales con antenas también especiales dedicadas para este objetivo. El signo más frecuente por resonancia es una área de hipointensidad de señal, es decir, más oscura en la zona periférica en las secuencias T2. Aquí vemos la imagen en corte transversal de una resonancia. Vemos la zona periférica, que es en general en la secuencia T2 tiene que tener alta señal, ser brillante, y vemos aquí una zona focal de hipointensidad. Aquí también tenemos otra imagen transversal de resonancia magnética en T2 y tenemos esta área extensa de hipointensidad. Este es un corte histopatológico de este paciente en el cual vamos a ver esta área que se condice con esta imagen, ¿no? A este nivel estaba la lesión y que ya estaba invadiendo y traspasando la cápsula prostática. La especificidad de las lesiones que vemos aquí, del aspecto, es
es bajo en la ecografía y el mismo aspecto podría tener una infección como lo es la prostatitis o la hiperplasia prostática benigna atípica. Sin embargo, nosotros aparte de la secuencia T2, tenemos otras secuencias que incluyen el contraste y adquisición dinámica en distintas fases del contraste y las secuencias de difusión para poder diferenciar una prostatitis y una hipertrofia prostática nodular benigna atípica, ¿ya? Entonces, a este estudio específico de la próstata se le llama resonancia de próstata multiparamétrica. Con esa nosotros podemos diferenciar patología benigna de maligna con alta especificidad. En ecografía, sin embargo, no podemos ser tan específicos, ya que un área de hipoecogenicidad con hipervascularidad, aparte de ser una lesión tumoral, también puede ser una lesión inflamatoria, infecciosa. Bien. Entonces, como habíamos dicho, el estadiaje del cáncer de próstata se debe hacer por resonancia magnética para valorar signos de compromiso extracapsular, invasión a órganos vecinos, vesículas seminales y compromiso vesical o rectal. Aquí tenemos esta imagen de una resonancia magnética y vemos aquí la cápsula que está contorneando la próstata y aquí vemos una ruptura de la cápsula e invasión de tejido tumoral hacia la grasa periprostática y que ya está contactando la pared del recto. Aquí vemos imágenes de invasión a las vesículas seminales. Las vesículas seminales contienen líquido. Estas son de la vesícula seminal del lado izquierdo y la derecha está sustituida por tejido tumoral. Aquí tenemos imágenes en T1 de las vesículas seminales y en T1 con gadolino como se están impregnando sus paredes, unas vesículas seminales normales, sin lesiones tumorales. Lo propio la vejiga sin evidencia de lesiones, ni engrosamientos, ni invasión. En este plano no estamos enfocando a la próstata, sino las vesículas seminales. La etapificación de invasión también podemos hacerla con tomografía. Aquí vemos en plano axial de la pelvis la próstata que está sustituida por completo por tejido patológico que se impregna intensamente con el contraste, una irregularidad en la interfase entre la vejiga y la próstata como signo de invasión. Lo propio aquí en el contorno derecho, una interfase irregular con la grasa periprostática también como signo de invasión. Y aquí tenemos la vesícula seminal que está en estrecha relación con el tejido prostático patológico también como signo de afectación. Vamos a etapificar o estadiar el cáncer de próstata en distintas categorías. Las categorías en general son la categoría A cuando no es palpable, pero existe una sospecha clínica. B cuando es palpable y la lesión es de menos de 1.5 centímetros. Cuando es palpable y hay signos de invasión a la grasa periprostática o a las vesículas seminales. Y D cuando ya se encuentra metástasis a distancia, ya sea ganglios u otros órganos, ¿ya? En la etapa no palpable, los estudios de imagen y laboratorio son indispensables porque están fuera del examen físico, fuera del alcance del examen físico. En las lesiones palpables ya hemos dicho que pues la estimación mediante el examen físico del tracto rectal no puede ser nunca cuantitativa y hay tumores que están por fuera del alcance del tracto rectal. En relación a la invasión
de la grasa periprostática, órganos vecinos o metástasis a distancia, pues esto solamente se puede hacer con métodos de imagen, nunca por el método clínico ni laboratorial. Las lesiones metastásicas debemos buscarlas, típicamente va hacia los huesos y podemos hacerlo con resonancia, con tomografía o bien con gammagrafía ósea. ¿Cuáles son las indicaciones de ecografía prostática transrectal? La lesión palpable al tacto rectal, un antígeno prostático elevado o fosfatasa alcalina elevada. Si encontramos signos de metástasis en otros órganos y queremos investigar un origen primario en próstata, cuando necesitamos guía para hacer la biopsia en un paciente ya con estos signos anteriores. Cuando queremos etapificar, nosotros vamos a utilizar la resonancia magnética y como método de tamizaje también utilizamos las imágenes como complemento a la evaluación del examen físico y laboratorial. Y también podemos utilizar la ecografía como control luego del tratamiento del cáncer. Acuérdense que la ecografía prostática transrectal solamente nos evalúa los signos de lesiones residuales en lecho prostático y no a distancia. Para eso tenemos la tomografía y la resonancia. Patología benigna, prostática, la prostatitis es una de las más frecuentes, puede ser aguda o crónica, también la podemos evaluar con métodos de imagen. Está indicado realización de estudios imagenológicos en los pacientes con esta patología solamente si los síntomas son severos, son persistentes o estamos pensando en una complicación. ¿Ya? Igual que para la infección urinaria, los métodos de imagen, en este caso solamente si estamos sospechando de una complicación como es el absceso. El examen de imagen de elección va a ser la ecografía transrectal. Acuérdense que se necesita preparación previa con un enema. En la prostatitis aguda, los signos ecográficos van a ser aumento de tamaño prostático, heterogénesis del parénquima y colecciones líquidas que van a ser los abscesos. El diagnóstico diferencial de una área de prostatitis focal va a ser siempre el tumor maligno. Sin embargo, la sintomatología acompañante pues, nos permite hacer diagnósticos diferenciales clínicos y obviamente una vez resuelto el cuadro agudo deberemos reevaluar todos los parámetros laboratoriales, clínicos e imagenológicos nuevamente para descartar que no haya concomitantemente una lesión maligna. Como se ve, el absceso es un área hipoecoica que no demuestra vascularización, puede tener o no una cápsula vascularizada y es anecoica y tiene un refuerzo acústico posterior. La prostatitis crónica, pues las sintomatologías son infecciones urinarias a repetición, los signos ecográficos van a ser una glándula de ecogenicidad heterogénea, puede tener calcificaciones, eso es muy importante como signo de cronicidad. Existe también patología benigna, tanto congénita como adquirida, que son los quistes prostáticos, los congénitos como remanentes de la vida fetal, ¿no es cierto? Y de la formación embriológica, digamos, como residuos embriológicos, son los quistes congénitos. También están los quistes adquiridos de los conductos eyaculadores y los cambios posquirúrgicos. Las calcificaciones prostáticas también pueden ser benignas, frecuentes de ver, la corporamilacia, que no tiene nada que ver con una enfermedad o secuela de enfermedad granulomatosa,
Las imágenes son bien típicas, son centrales en la línea media y tienen la disposición típica de la Torre Eiffel, que podemos verlas en la ecografía. En las vesículas seminales también pueden presentarse procesos inflamatorios asociados a la prostatitis. Cuando son inflamaciones crónicas también podemos ver calcificaciones por ecografía. De la vejiga, pues vamos a ver solamente la parte de los tumores. Ya hemos visto imágenes al inicio de la clase, en la primera parte de la clase. Vamos a repetir las mismas imágenes, no hay nada más que revisar, digamos. Y sí podemos evaluar también por imágenes el vaciamiento vesical con la contracción del esfínter, detrusor y la relajación del esfínter uretral, ¿no? Existen varias causas en la vejiga neurogénica que pueden ser de etiología distinta, ¿no? Sin embargo, las imágenes nos van a ayudar a verificar la funcionalidad o no de la vejiga y del correcto vaciamiento o no de la vejiga. La cistitis ya la hemos visto también. Vamos a recordar simplemente las imágenes que ya hemos visto hace un momento. Existen los cálculos vesicales, las imágenes típicas por ecografía, el diagnóstico por imagen indicado cuando se sospecha de litiasis es la ecografía, el trauma vesical en la cual pues también se puede evaluar por imágenes. Nosotros por ecografía podemos ver líquido a nivel de la cavidad peritoneal si la ruptura es a nivel del segmento intraperitoneal de la vejiga, cuando la lesión de la pared vesical es en su componente extraperitoneal, no vamos a poder verificar ninguna imagen de sospecha por ecografía, por lo tanto vamos a necesitar otros métodos. La sintomatología de una lesión en la vejiga pues es la hematuria macroscópica o bien microscópica. La cistografía más uretrografía retrógrada es un método que antes se utilizaba, ahora es mucho más rápido y menos invasivo el hacer una tomografía. Por lo tanto, pues van evolucionando los métodos diagnósticos y tenemos que manejarlos de acuerdo al caso y a la disponibilidad, ¿no es cierto?, en nuestros hospitales de los distintos métodos. Con eso terminamos este módulo y nos quedaría solamente una clase más, chicos, pendiente para terminar la parte que me corresponde a mí de dictar en la parte de la teórica. Si hay alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Bien, entonces hasta aquí llegamos y el último módulo que tenemos va a ser la parte de ecografía de pelvis femenina y la parte de obstetricia por ecografía. También lo vamos a hacer en una sola clase y entonces nos vamos a ver el siguiente jueves para terminar con el módulo teórico que me corresponde. Que tengan un buen descanso, chicos. Gracias por la paciencia. Perdón, doctorita, que no recuerde. ¿El próximo va a ser miércoles o jueves? Es que me dijo miércoles. Sí, hoy día no iba a poder yo el jueves, por eso hemos adelantado, pero lo vamos a hacer el siguiente jueves con normalidad.
¿ya? ya, Y está bien. otra vez a las 9, por favor, ¿ya? Para que planifiquen sus actividades. Está bien, doctor. Listo. Que tengan buen descanso, buenas noches.